Miren, para que pongamos en contexto, y hace rato necesitamos retomar lo que dice Pedro Ferriz de Con, en donde comenta que la clase que apoya a Andrés Manuel López Obrador es una clase que no tiene la capacidad de decidir el rumbo de este país. Entonces, tomando en cuenta esa situación que, que comenta Pedro Ferriz de Con, aquí nada más sería comentarles y decirles a todos esos miles y cientos de compañeros obreros, campesinos, prestadores de servicio, trabajadores de la industria, administrativos que ganan de 30,000 pesos mensuales para abajo o de 40,000 pesos mensuales para abajo. Este, no están capacitados entonces para dirigir o para opinar cómo se dirige este país. A estos grupos, a estos sectores que están todavía apoyando al PRI, al PAN y al PRD, que son grupos de campesinos, grupos de obreros, grupos de prestadores de servicio. Prestadores de servicio me refiero a los taxistas, a los repartidores, a toda una serie de compañeros, ¿no? Eh, que se den cuenta que nada más los utilizan, o sea, no los tienen en cuenta, y el desprecio con el que los tratan, ¿no? Entonces, ahora, si Pedro Ferriz de Con dice que la gente que tiene la capacidad, y fíjense nada más cómo ellos mismos son estúpidos para echarse la soga al cuello, obviamente con aquellos que nos damos cuenta, ¿no? Y que tenemos el interés de difundir esta situación. Si Pedro Ferriz de Con piensa que de esa manera se puede decidir el destino de este país, entonces la derecha lo que tiene que hacer es hacer campaña nada más y contar con los votos nada más. Por poner un ejemplo, me voy a ir a la Ciudad de México. Con los ciudadanos que viven seguramente en la del Valle, los ciudadanos que viven en el Pedregal de San Ángel, los ciudadanos que viven en Jardines del Pedregal, en Fuentes del Pedregal, en Jardines en la Montaña, y sectores así muy exclusivos como la Condesa, porque ni siquiera en la Roma vive un sector bastante diverso y también en algunas partes de Santa Mónica, ya es del Estado de México, y por ejemplo, ¿qué más? O sea, en Iztapalapa podrán haber algunos sectores, en Tláhuac algunos sectores muy focalizados. En Magdalena Contreras, bueno, pues ahí está Fuentes del Pedregal y están otros sectores, pero si nos ponemos a hacer cuentas, esta gente no tiene ni siquiera el 20% de los votos. Si todos los demás somos excluidos, porque así lo dice Pedro Ferriz de Con, entonces ellos están destinados a desaparecer. Aquí el problema es, ellos tienen algo que les favorece, que esta gente sí razona más en cuanto a, a unirse para traicionar una causa y para traicionar al pueblo de México. Estos son más malinchistas y tienen una idea de que pueden vivir o pueden asemejarse a vivir como países como Europa, como Estados Unidos, como Canadá. No ven la realidad que de aquí, de este país, están comiendo. Aquí tienen al sector obrero que genera la producción, al sector campesino que genera las cosechas y al sector de servicio. Eso para ellos no vale nada, entonces son racistas. Es por eso que este es un llamado a los priistas de la base, los que militan en Antorcha Campesina y otros grupos por ahí que se dejan mangonear, se dejan manipular. Yo no les digo que se enfrenten, a lo mejor han tenido cierto beneficio cuando los gobiernos repartían miles y millones de pesos a sus líderes y a lo mejor algo, una casita o algo. Pero aquí lo que pasó fue que se enriquecieron demasiado sus líderes. Pero sin romper se puede hacer la diferencia. ¿Cómo?
en el proceso electoral, en el proceso ya de las urnas. Ahí el voto es libre y secreto y hay que razonar, porque así con la lógica que Pedro Ferriz de Con tiene, para ellos, para este grupo, el sector trabajador, el sector campesino, el sector de prestadores de servicio, para ellos no vale, o sea, somos ignorantes. Y aquí también ese es un llamado a un grupo más amplio que se cree que son de la clase media. Seguramente Pedro Ferriz de Con sí es de la clase media, porque no crean que es de la clase burgués. Podrá tener una casita en las lomas o podrá tener, yo no sé dónde vive este señor, pero todo esto lo hizo en base al chayote, en base al servilismo, pero él no ostenta los medios de producción, ni los medios comerciales, ni los medios financieros. Entonces, él, si se dan cuenta, hace unos meses dijo que cerraba su canal o que ya estaba tirando la toalla, porque no es un hombre que tenga asegurado su futuro. Él tiene asegurado tiene una ambición puesta en que regrese a la derecha para que él pueda renacer, porque solamente de esa manera estos grupos de periodistas chayoteros es de la forma en que hacen su fortuna, engañando al pueblo, aplaudiéndole a aquellos gobiernos que están atracando al pueblo en contubernio con empresas extranjeras y adulando a gobiernos extranjeros. O sea, esa es la vida, esa es la visión de estos chayoteros corruptos, antipatrióticos y traidores. Entonces, está muy claro, ellos están desesperados, no tienen un candidato, no tienen una propuesta. Desde que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tomó posesión, la derecha y estos grupos solo se ha dedicado a golpetear, pero sin ninguna propuesta. O sea, en la política se debe de criticar, pero se debe ir acompañado con una propuesta de cómo mejorar las cosas. Y estos grupos lo único que quieren es regresar a que el gobierno invierta en las grandes empresas, a que el gobierno condone impuestos a los grandes consorcios. Y eso ya no lo podemos permitir. Ya la gran mayoría de la gente ya está despierta. Y sería muy tonto, muy estúpido, muy masoquista aquel que vuelva a votar por el PRI y por el PAN. Ya con esta información, miren, hace rato estaba yo viendo a dos periodistas españoles en donde hacen una comparación. Y fíjense nada más, o sea, porque la sociedad se da cuenta, los extranjeros se dan cuenta. Alito Moreno, Marcos Cortés y toda esa camarilla van y se quejan en el extranjero con los duques, con los reyes y con Almagro y bueno, con todos esos, ¿no? Cuando no saben que ellos no tienen voz ni voto aquí en este país. A lo mejor a través de un golpe de Estado lo podrían lograr, pero por los caminos legales y democráticos no tienen nada que hacer aquí. Podrán opinar, pero no tomar decisiones. Entonces estos periodistas estaban haciendo un análisis y comentando el por qué la prensa está en contra de Andrés Manuel. Porque más de 2,000 millones de dólares dejó de pagarles Andrés Manuel a estos 10 grupos familiares que controlan los medios de comunicación masivo en el país, y entre ellos están los grandes comunicadores que antes muchos los veían como dioses, ¿no? Entonces, entre ellos Joaquín López Dóriga, y está muy claro lo que ellos dicen, los compañeros españoles, que similar a eso está pasando en España. O sea, los grupos que adulan al poder porque les dan dinero, no son periodistas que tengan un compromiso con la sociedad, no son periodistas que estén arraigados con la profesión, porque el periodismo es un noble oficio. El periodismo debe de contribuir a un equilibrio social, debe de contribuir a un equilibrio económico, debe de contribuir a un equilibrio político, cuando en realidad abrazas la noble causa del periodismo, que es vivir de tu trabajo y a opinar conforme se están dando las cosas, hacer un análisis coherente de la situación y no volcarse hacia una parte porque te están dando grandes cantidades de dinero. Eso se llama mercenario, esos son mercenarios de la información. Y entonces, compañeros, en ese camino estamos. También estamos ya metidos
en lo que es la reforma electoral. Yo estaba viendo a Moreira, que abrió o que inauguró el proceso de apertura de estas mesas de trabajo, y que bueno, ellos dicen que va a la discusión, y que bueno, que vaya a la discusión. Tampoco queremos que la reforma electoral salga tal y como la mandó el presidente, pero es lógico que sí debe de haber autonomía, y la autonomía no es nada más que el, el instituto electoral esté libre de las decisiones del gobierno. No, debe ser autónomo en toda la expresión de la palabra. No tiene por qué obedecer a intereses de grupos económicos o grupos políticos, como en este caso está sirviendo a intereses de la derecha, concretamente de la derecha que maneja, donde mueve los hilos Claudio X González. Me refiero al PAN, al PRI, pues ahí anda el PRD. Entonces, hay que ser muy concretos, compañeros. Hay que ser claros para poder estar opinando. Necesitamos un INE que sean electos estos consejeros por el pueblo, que le rindan cuentas al pueblo, no que le rindan a un grupo de diputados o a una fracción en la Cámara de Diputados. O sea, es ahí donde queremos una total independencia y autonomía. Y no es que se quiera, el presidente no quiere, ni el pueblo quiere, ni lo permitiría desaparecer al INE, porque nos ha costado a todos. Entonces ahí está, vámonos para adelante, porque el cínico de Lorenzo y de Ciro, pues, Ciro Murayama, pues están viviendo como reyes, pero además no le están haciendo ningún favor a la democracia. O sea, están enterrando la democracia con esas actitudes. Tienen tiempo de recapacitar esos señores, son inteligentes, no se los puede negar, pero no pueden ser de esa forma. O sea, es muy vil lo que están haciendo, nada más castigando a Morena, porque es el grupo o es el partido del presidente, y favoreciendo a aquellos que están haciendo marranadas, como las marranadas que está haciendo Alejandro Moreno y las marranadas que está haciendo Marcos Cortés. Ya por último, dos cuestiones claras. El presidente ya dijo muy claro, y eso es para que Ricardo Monreal se ponga las pilas, se ponga a trabajar, pero con ese programa de gobierno que Ricardo Monreal dice que va a grabar, creo que ya puso ahí su programa de gobierno en donde va a subir los impuestos y el predial, puta, pues entonces ¿quién va a votar por él? Que no friegue. O sea, es una propuesta derechista. O sea, no podemos. O sea, ¿cómo es posible si incluso ya las nóminas están grabadas, ya los trabajadores pagamos impuestos todos? Entonces, ¿cómo ahora le quieren indilgar otras responsabilidades al pueblo? Eso no se puede permitir. Dice el presidente, fue muy claro, porque le preguntaron de aquellos que se quejan del piso parejo. Va a ser una encuesta y punto, que se pongan a trabajar, y el que el pueblo decida a través de la encuesta, ese es el que va a apoyar el presidente, y sobre todo, y por ende, a ese vamos a apoyar todo el pueblo. No es que seamos borregos, como dicen los prianistas. Lo que pasa es que ya tuvimos muchos años gobernados por el PRI, por el PAN. El PAN con 12 años demostró su porquería de gobernar, demostró su ambición. Son incapaces, gobiernan con el hígado. Más el sotaco ese de Felipe Calderón, borracho, marihuano y asesino. Entonces no podemos, o sea, necesitamos darle a este gobierno la posibilidad de hacer los cambios necesarios. Y no quiero decir que a lo mejor nos vamos a quedar gobernados todo el tiempo por la izquierda o por la Cuarta Transformación, pero sí necesitamos darle un impulso a este país donde las conciencias salgan a flote y que ya tengamos la capacidad con todos los elementos necesarios para poderle poner un alto a un presidente que llegue, sea del partido que sea,
poderle poner un alto cuando veamos que las cosas no van por el camino que el pueblo quiere, no van por el camino que, que beneficia a las mayorías. Entonces, eso es lo que queremos y en eso estamos trabajando. Yo creo que en este momento, ni por equivocación, es bueno votar por el PRI, por el PAN, ni por el PRD, ni por Movimiento Ciudadano. Necesitamos seguir en la cuarta transformación hasta recomponer este país y ya después veremos, porque también los gobiernos luego se cansan, luego cambian de ideas, pero lo que sí necesitamos es que las conciencias y el nivel de análisis sea alto en este país para que podamos tener la capacidad de analizar, pero no con el corazón ni con el hígado, con la cabeza, que veamos, que pongamos en su justa dimensión cada cosa que hacen los gobiernos o cuál es el programa de gobierno. Por ejemplo, la clase trabajadora no se puede quejar de este gobierno porque en 3 ocasiones han aumentado los salarios, creo que ya estamos al doble. No se pueden quejar tampoco de los empresarios que son leales a México, porque ellos han sido parte fundamental para que se pueda incrementar los salarios, han sido parte fundamental para que se terminara un poco o se regulara un poco el outsourcing, han sido parte fundamental para que al Infonavit ingresen más afiliados, para que al IMSS ingresen más afiliados, y entonces eso también se lo debemos agradecer a los empresarios que son honestos, a los empresarios que tienen puesta la meta en este país y que tienen un compromiso. Con ellos tenemos que trabajar, y si alguien es empleado, pues haga su trabajo como Dios lo manda, o sea, porque incluso hasta en la Biblia está, ¿no?, que hay que respetar al patrón siempre y cuando el patrón te respete, ¿no? Entonces digo, aquellos que tienen o tenemos la fortuna de trabajar con empresas que cumplen con su responsabilidad, con sus obligaciones, pues lo menos que podemos hacer es trabajar, desquitar el jornal como debe de ser y cuidar los intereses de la empresa, porque a eso nos debemos, y desde ahí empieza la lealtad. O sea, no nada más puedes llegar a devengar un sueldo y que te paguen y ya no. Tienes que cuidar los intereses de tu empresa porque eres parte de ella, eres parte fundamental, y de ahí vives, de ahí vive tu familia, y de ahí estás generando un futuro. Obvio, con las empresas que están dentro del marco legal. Aquellos que están explotando y todo, pues a ellos sí, pues con todo el dolor de mi corazón, pues no se les puede ni se les debe de respetar. Hay que combatirlas. Camaradas, échenle ganas, hay que seguir adelante. Y igual lo que les vuelvo a decir, no se confundan. Hay por ahí, por ejemplo en Arriaga conozco algunos reyesuelos que porque ya tienen un negocito o traen una casita, ya se piensan reyes en palacio. No, esos también están jodidos y son ignorantes de la cuestión política, de la cuestión económica, de la cuestión social. Pues seguramente le han fregado, tienen su negocio, pero pues no están del otro lado. O sea, son parte del pueblo, en cualquier devaluación se los lleva la fregada. Entonces tienen que estar apelando y buscando cuáles son las fuerzas progresistas que deben de gobernar este país. Y lo digo porque conozco a varios, o sea, yo no nada más Arriaga, conozco Tonalá, y en el país conozco infinidad de estados y municipios, y tengo amigos en todos lados, en Michoacán, en Hidalgo, en Guerrero, en San Luis, en Edomex, Veracruz, pues el Distrito Federal ya ni se diga, ¿no? Y entonces los conozco y los veo así como que piensan que ellos no necesitan integrarse porque tienen un negocito o porque tienen un sueldo. Son gentes muy equivocadas e intelectualmente muy jodidos, les gana la soberbia, que se ahogan en un vaso de agua pensando que ya tienen todo resuelto. Pero bueno, esos pobres, ¿para qué perder el tiempo? Échenle ganas, camaradas, vamos a seguir adelante. Hasta la vista, no olviden que los quiero mucho. Cuídense, difundan este video, el canal se llama Perianza, suscríbanse y vamos a seguir analizando. Cuídense.